vamos a dar paso a las ponencias de esta tarde. Empezamos con Miguel Ángel Ruiz y un tema, bueno, a mí la verdad que me encanta. No soy un gran conocedor sobre esa materia, pero me encanta que se toque el tema OVNI desde esa óptica. El título de la conferencia es El cielo y lo imposible, fenómenos de alta extrañeza. Miguel Ángel Ruiz es ingeniero de telecomunicaciones y, bueno, posee la formación de controlador aéreo. Él desarrolla su actividad laboral profesional en el campo de la aeronáutica, trabaja como en la ingeniería de navegación aérea. También, como sabéis muchos, pues se dedica a la divulgación en el mundo del misterio y es miembro de programas tales como Dimensión Límite, Extrañologías, Tras los Límites. Escribe artículos para revistas como El Ojo Crítico y Año Cero, tanto de la temática OVNI como otro tema que a él le apasiona, que son las conspiraciones. En el campo ufológico ha impartido varias conferencias sobre el tema y estudia el fenómeno OVNI desde la vertiente aeronáutica del tema. Entonces, antes, cuando estamos hablando sobre el aspecto, la visión de la conferencia, y es la que yo os comentaba, que me gusta que se toque el tema OVNI desde ese punto de vista, siempre se habla de los testigos de élite, hablando de pilotos, de controladores aéreos, personas pues que, como el caso de los pilotos, pues que llevan 30.000 horas de vuelo, 300.000, o sea, una barbaridad, como para que confundan un objeto en el aire que les está persiguiendo con un satélite o con Marte o, bueno, pues con cualquier otro objeto humano, ¿no? Pero en este caso, el testigo de élite es algo mucho más objetivo todavía de lo que pueden ser esos pilotos o esos controladores aéreos. Y estamos hablando de un soporte físico donde se obtienen. Ahí no hay sensaciones, no hay esa parte subjetiva del individuo, no hay esas experiencias personales, estamos hablando de eco-radar. Entonces, toda esa fenomenología, lo que es el fenómeno OVNI, pasado por el tamiz de lo que es la parte más científica del fenómeno, que yo creo, y esa parte que se puede estudiar como veremos a continuación. Bueno, no me alargo más. Miguel Ángel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Vale, perfecto, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por asistir. Quería pues dar gracias a Pedro Amorós y en especial a David Santinella, ¿no?, de invitarme a dar una conferencia aquí frente a vosotros, porque, bueno, todas las personas que nos gustan este tipo de temas, ¿no?, nos gusta, pensamos mucho, sacamos muchos datos, estudiamos casos, pero la mayoría de las veces pues esto no siempre sale de nosotros, ¿no? Y el tener la oportunidad de ponerte frente a un público con quien vas a compartir tus ideas, en ocasiones tus ideas más íntimas, frente a la ufología, y ver cómo esa gente consideran tus conclusiones, tus dudas, tus pensamientos, a fin y al cabo, pues es un privilegio muy grande para los que nos subimos aquí. Entonces, pues bueno, gracias a todos vosotros por venir y bueno, habéis visto que ha habido problemas con el PowerPoint, no os preocupéis, me pasa siempre, de hecho yo creo que es mi manera de que se me quiten un poco los nervios, arreglar el PowerPoint a última hora, y aunque habéis visto que he puesto Alicante y tal, os prometo que la conferencia la he hecho para este programa, así que para esta conferencia, así que bueno, pues ¿de qué estamos hablando? El cielo y lo imposible, fenómenos de alta extrañeza. El cielo, aunque la mayoría de las personas consideran como que es algo vacío, ¿no?, como que es un gran espacio límpido en el que no ocurre nada, lo curioso es que en el cielo ocurren muchas cosas. Quizás no ocurren todas a la vez y quizás no ocurren todo el tiempo, pero en el cielo ocurren muchísimas cosas. Evidentemente, pues fenómenos meteorológicos, lluvias, tormentas, huracanes, ciclones, inversiones térmicas, auroras boreales, otro fenómeno que se llama duendes rojos, meteoritos, vuelos civiles, vuelos militares, vuelos secretos de la CIA. Parece una tontería, pero en el cielo ocurren muchísimas cosas. Evidentemente el ser humano es quizás no,
es la especie dominante en este planeta, y salvo el tema meteorológico, el tema astronómico, nosotros deberíamos de ser capaces de comprender prácticamente la totalidad de las cosas que ocurren en el cielo. Digamos que el planeta Tierra es nuestra casa, y puesto que nosotros dominamos todo, deberíamos de entenderlo todo. ¿Qué ocurre? Que no es así. Y no es así porque no es así, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, en general, son de fenómenos. Fenómenos que deberían de ser explicados, pero que hay un tanto por ciento de fenómenos que no comprendemos. Entonces, a mí me gusta hacer una aproximación desapasionada al fenómeno. La frase que tenéis detrás, que corresponde a Georges Cuvier, un naturalista francés, ¿no?, del siglo XVIII, que él, bueno, decía que estaba un poco encima de la mesa el tema de los meteoritos, y decía que las piedras no caen del cielo porque en el cielo no hay piedras, punto. Eso no es actitud científica. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa de que en el cielo no hay piedras. ¿Qué pasa si sí las hay? Pues pasó lo que pasó, que sí las había y sí caían, y tiempo después tuvimos tuvieron que dar marcha atrás y vieron que sí. Quizás, no sé si, sí hay piedras en el cielo, pero posiblemente haya más cosas. De lo que importa aquí ahora es de determinados casos de los que podamos tener una serie de objetivación positiva, en plan como el positivismo, de lo que tengamos hechos y que no seamos capaces de explicar. No vamos a decir que, solamente vamos a decir que no somos capaces de explicarlo. Y quizás esta sea, desde mi punto de vista, la manera más neutral, más positiva de accederse al testigo, ¿no? Al fenómeno. Hay una teoría en ufología que se llama el tanto por ciento residual, en el cual dice que si nosotros investigamos todos los sucesos que ocurren en el cielo, prácticamente todos, no sé, habría quien aventuraba un 98%, me parece recordar Juan Ballester nos decía ese número, en el que ese 98% era explicable. No nos veamos todavía. Que ese 98% era explicable, o bien eran aviones, o bien eran otra serie de causas naturales, y que tengo que dar la razón a Juan Vicente, realmente sabemos la mayoría de las cosas que pasan, pero hay un tanto por ciento residual que no, y ese tanto por ciento residual tiene una doble naturaleza. Una parte de la naturaleza son casos de los cuales tenemos poca información, con lo cual al no tener datos es prácticamente imposible aventurar una investigación más positiva, porque si no hay datos, no hay datos, y fin de la historia, y entonces hay que poner una gran interrogación sobre ese fenómeno. Pero luego tenemos otro tanto por ciento residual que, no sé, digamos lamentablemente, sí tenemos todos los datos, o tenemos muchos datos, o ciertos datos de peso, y aún así no los entendemos. Este tanto por ciento de casos es lo que yo llamo fenómenos de alta extrañeza. No lo estoy llamando ovni, no estoy hablando de otra serie de hipótesis, solamente son de alta extrañeza. Significa que con todos los conocimientos que tiene el estado del arte, la tecnología humana, o por menos nuestro estado de conocimiento, no los comprendemos. Quien me haya seguido un poco en mi trayectoria verá que yo más o menos, de una manera un poco reiterativa, vuelvo sobre los casos aeronáuticos y concretamente sobre los testigos de élite, ¿no? Hasta ahora habían sido pilotos de combate y controladores. Me gustan los casos aeronáuticos porque generalmente tienen muchos datos con los cuales podemos jugar, se puede hacer análisis con ese tipo de datos. Entonces, si se pueden hacer análisis, se puede tratar la información y llegar a conclusiones. Hoy no va a ser una excepción. Hoy vamos a hablar de testigos de élite también, pero un testigo de élite diferente. Hoy vamos a hablar del gran radar primario, el radar de vigilancia primario, que es una especie de ojo electrónico que, bueno, lo ve todo, no lo sabemos. Hay una cosa que, si vamos a usar el radar primario para tratar de hacer una tenue, pequeña aproximación al problema de los no identificados, deberíamos de conocer. En el método científico, cuando usamos una herramienta para tomar mediciones, tenemos que saber qué fallos tiene la herramienta que tenemos, qué errores puede medir, y además
estimar una magnitud del error que vamos a hacer. Cuando en física, cuando nosotros decimos que una cosa mide 1 metro, es porque somos capaces de asegurar o mide 90 centímetros, somos capaces de asegurar que son 90 centímetros. A lo mejor en los milímetros nos equivocamos, pero hay un nivel de certeza en el que decimos, vale, por lo menos la precisión necesaria, sabemos que son centímetros y yo puedo decir que estos son 90 centímetros o son 89, etcétera. Si vamos a usar el radar para hacer esto, tenemos que conocer el radar en profundidad. He querido dedicar la conferencia de hoy al radar porque en mi experiencia, en conversaciones de mucha gente con el tema de la ufología, me doy cuenta de que el radar está un tanto mitificado. Suelo pensar, te dicen amigos, ¿no? Incluso gente que conoce bastante la ufología. En un momento dado te dicen, no, pero es que había un ecorradar. Ah, vale, pues entonces ya paga y vámonos. Si hay ecorradar, y siempre se ha llevado, parecía que el ecorradar era como si fuera una especie de prueba de notario, y no es así. O sea, el radar es una gran herramienta, es correcto, pero tiene sus fallos. Y para ser capaz de profundizar en el uso del radar para entender el fenómeno de los fenómenos de alta extrañeza, tenemos que conocer un poquito el radar en profundidad. La primera parte va a ser un tanto más técnica y luego vamos a pasar quizás a una especie de aplicación del radar a los casos OVNI. Tipos de radares, hay 2 tipos: cooperativos y no cooperativos. El cooperativo significa que es una tecnología, se llama radar secundario, en el cual el avión necesita transmitir su posición constantemente a las estaciones de tierra, al radar secundario que está en tierra, para ir informando constantemente de su posición. Esto se suele hacer sobre todo en aviación civil y vamos a decir una cosa: el radar secundario no nos sirve en ufología. No nos sirve porque es raro que vayamos a encontrar un ovni que se adecue a los patrones de transmisión de datos de los radares secundarios humanos. Esto que tenemos aquí son dos señales. Este es el funcionamiento a nivel de señal de telecomunicaciones que tiene un radar secundario. El cuadrito de arriba, el cuadrito de arriba sería la señal que se llama de interrogación y la de abajo es la de respuesta. Esto en realidad es un protocolo de comunicaciones. Cualquier aeronave que se salga de este patrón, que no cumpla a nivel de intensidad de campo y a nivel de bits y cumpla perfectamente la señal de telecomunicaciones con la cual funciona el radar secundario, además la frecuencia, esto funciona en 1030 Hz y 1090 Hz. Si cualquier señal no funciona exactamente así, los radares de tierra los sistemas de tierra no la van a detectar. Como no es previsible que tengamos ese tipo de ayuda por parte de otro tipo de fenómenos de alta extrañeza, entonces en ufología el radar secundario no funciona. Pero nos queda otro radar, que es el radar primario. El radar primario es quizás el radar clásico, se construyó antes que el secundario y corresponde, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en Gerona, esto parece estar sobre el EVA. Un radar es un poco la idea que el radar primario es un poco la idea que tiene todo el mundo de los radares, ¿no? Como veis, es una antena en tierra que es capaz de emitir señal de radiofrecuencia muy directiva, que va rotando en el tiempo, en lo que se llama en azimut, es decir, va haciendo un barrido. Además tiene un doble, o sea, va haciendo como 360 grados alrededor de él y además en altura, ¿no? Para saber en qué dirección y a qué altura se encuentran los objetos. Este tipo de radares, es un poco, yo creo que no hay que explicarlo mucho, yo creo que es un poco el concepto general que tiene la gente de los radares y la particularidad que tiene es que recoge las señales que vienen rebotadas de los objetos reales. Entonces, a partir en realidad un radar es un ojo electrónico, ¿no? A partir de esos ecos que devuelve, pues va haciendo un mapa de la realidad que se le presenta al señor controlador y con eso pues se operan gran parte de los servicios de tráfico aéreo, pero más que de tráfico aéreo, quizás aquí de lo que estamos hablando es de anti-intrusión en el espacio aéreo, en este caso español, ¿no? Pero en cualquier sitio. ¿Qué fallos tiene el radar primario? Bueno, tiene varios, ¿no? Por ejemplo, interferencias de cualquier tipo que estén en la banda en la que opera el radar, clúter, que serían señales no deseadas,
falsos blancos y luego DSP. DSP significa, es un módulo en el que hay una especie de tratamiento de datos que ejerce el radar y que de alguna manera falsea la información que recibe. Vamos a ir vamos a ir uno por uno analizándolos y viendo qué tipo de problemas tienen. Evidentemente, lo que habíamos dicho de interferencias, etcétera, el fallo, hay que ver que un radar no detecta exactamente los objetos. Lo que detecta son rebotes de la señal. Entonces, si nosotros tenemos rebotes de la señal que no son correctos, el radar está leyendo una lectura errónea, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con ese tipo de cosas? Que digamos que el radar lo inventaron los físicos, pero lo construimos los ingenieros. ¿Qué ocurre con esto? Que los ingenieros somos como una especie de físicos, pero que tenemos un sentido muy práctico. Entonces empezamos a meter filtros en sitios donde el radar pensábamos que no funcionaba, pues empezamos a cambiarlo. Bueno, pues si el controlador ve algo que el radar dice esto es imposible, los ingenieros, pues empezamos a ir modificando el radar para que se ajuste a lo que nosotros pensamos que es real. Un radar primario tiene bastantes filtros que de alguna manera le hacen que no funcione exactamente como debería. Y son cambios introducidos adrede por los ingenieros. ¿Qué ocurre con esto? Que ganamos, porque daros cuenta, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero daros cuenta que un radar aporta muchísima información. Entonces, nosotros tenemos que saber qué ecos de todo lo que recibe el radar son reales. Entonces, en este proceso estamos perdiendo una serie de información. Pero esta serie de información que está perdiendo el radar la estamos construyendo adrede los ingenieros para que se corresponda con los patrones de funcionamiento de las máquinas que conocemos nosotros. Por ejemplo, un radar secundario es capaz digamos que tienen como una especie de algoritmos de seguimiento. Y si una aeronave hace movimientos que para nosotros son imposibles, el radar secundario la tira. O sea, digamos como que la hace desaparecer. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, estos movimientos no son posibles, entonces estamos hablando de una máquina que no existe y todos los radares tienen un sistema de estadística que detectan falsos blancos. Cuando una cosa parece ser imposible, la quita de la pantalla y en el contador de mal funcionamiento de falsos blancos añade uno. Y luego eso al final lo ve un ingeniero. Entonces, vamos a ver todas este tipo de cosas, de qué cosas no funciona el radar, para luego acabar viendo que el radar no es tan fiable como pensamos en ufología. Sí sirve muchísimo, y qué uso le podemos dar. El primero de las cosas que tenemos aquí es el tema de la zona de cobertura, y tiene un concepto muy interesante que es el de la zona ciega o el de la sombra radar, ¿no? Que básicamente lo que hace es que, como veis, aquí tenéis el puntito ¿no? Que viene a ser lo del PCR, que bueno, ese es el radar primario, y lo que hace es, ahí está físicamente la antena de telecomunicaciones. Donde vemos zona ciega se llama sombra radar, y son zonas donde la señal electromagnética directamente no llega. Entonces, cualquier avión que estuviera ahí no sería visto por el radar primario. De hecho, a mí esto me recuerda a un caso OVNI que no vais a conocer ninguno, porque no trascendió, pero que además, me falta decir que yo soy sobrino de un técnico de radar del Ejército del Aire Español, y que, pues será que de casta le viene al galgo, pero me contaba cosas, ¿no? Esto me recuerda a mí a un caso OVNI en el que, parece ser que mi tío estaba trabajando y en un momento dado, pues los controladores le llaman, el técnico, y les dicen: arregla el radar, que el radar no funciona. Bueno, ¿cómo que el radar no funciona? Si estoy yo viendo que la pantalla va bien todo. Y los controladores estaban visiblemente alarmados porque sobre sus pantallas habían aparecido de repente 3 ecos radar de la nada. Y decían, bueno, ¿cómo puede ser? Arréglalo. Pero no, pues si ves que todo funciona bien, la pantalla está bien, y bueno, ¿y esos 3 puntos qué son? Y claro, los controladores estaban nerviosos por un lado, porque de pronto ocurrió algo que ellos no esperaban. ¿Qué ocurrió realmente? Voy a contarlo. Suponer que esta montaña, pues aquí como que baja, y aquí lo que tuviéramos, por ejemplo, no sé si se ve el punto. No se ve el punto, bueno, digamos que por la zona esta, un poco después de la montaña, estaba el mar. Y muchas gracias.
Este funciona. Ah, vale, hay que apretar. Bueno, entonces pues supones que aquí está el mar y de pronto aparecen 3 puntos aquí. 3 puntos que causaron gran pánico porque aparecieron de repente en la zona no ciega del radar. Al aparecer de repente se alarmaron. De lo que estamos hablando es de cuando existía el portaaviones Dédalo de la Armada Española, que tenía Harrier de despegue vertical. ¿Qué ocurría? Que los Harrier despegaron, de pronto entraron en la zona que veía el radar y efectivamente aparecieron de la nada. Y al aparecer de la nada causaron, no estaba coordinado, causó pues un pequeño revuelo allí hasta que, bueno, pues ellos analizando los casos, viendo y tal, en comunicación con Pegaso, pues llegaron a una solución. Es un buen ejemplo de cómo muchas veces cosas más o menos normales acaban siendo no explicadas o acaban siendo incluso casos ovnis, ¿no? Y es un buen ejemplo de ver cómo el radar ve las cosas y cómo hay que ir procesando la información para ir entrando un poquito en los casos ovni. Esto es un ejemplo, esto y concretamente quizás también la siguiente, esto es un buen ejemplo de cómo funciona el radar en sí. El radar, como decía, es un ojo que si los ingenieros, digamos, no vamos cribando toda la información, esto a lo mejor, este barrido, esta parte aquí verde que tenemos, es un barrido de un radar meteorológico. Como veis, tiene muchísimo ruido. ¿Qué ocurre? Que si los ingenieros no filtramos esto, si dejamos quizás el punto significativo, la fatiga visual que acaba desarrollando el controlador radar a lo largo de su trabajo es tremenda, porque evidentemente esto es muchísima cantidad de jitter, de información, de ruido, que no vale para nada salvo este punto, ¿no? Entonces esta fue la razón por la que los ingenieros empezamos a falsear la información del radar, simplemente para hacerle la vida más útil al controlador. Este es otro ejemplo de funcionamiento radar, que viene a ser la resolución. No sé si lo habéis visto, seguro, la típica película de guerra en la que viene el controlador, está el controlador militar y dice, viene una aeronave, y entonces manda un avión, y cuando se acerca, el puntito que parecía un radar se abre y son 5. ¿Por qué? Porque los aviones saben, los técnicos saben cómo funciona el tema de la resolución radar, los aviones vuelan muy cerca unos de otros y cuando se abren realmente son varios, ¿no? Son pequeños ejemplos para que veáis que el radar pues se le puede engañar, es una máquina, si se sabe cómo funciona, pues una máquina que tiene una cierta inteligencia, se puede jugar con ella y bueno, y como digo, provoca falsas impresiones, ¿no? En ocasiones. Luego también existe el tema de los falsos blancos. Por ejemplo, y además quizás de lo más curioso, ¿no? También me han contado casos de haber tormentas muy localizadas que de pronto alarmaron un poco a control militar porque eran como tormentas muy localizadas que casi parecían un punto, ¿no? Evidentemente van bandadas de pájaros, estelas de meteoritos porque ionizan el aire y provocan el eco radar durante un tiempo, ¿no? Entonces, como vamos viendo, el radar no es fiable y hay muchas cosas, como decía al principio de la ponencia, que ocurren en el cielo. Otra de las cosas muy interesantes es el tema de los rebotes radar, y era lo que he explicado. Si como el radar emite información y solamente recoge lo que le viene de vuelta, a veces podemos tener segundas reflexiones. Por ejemplo, hay una montaña en un sitio, hay un avión que está en una aeronave, la señal rebota en la montaña y vuelve al radar. Y entonces el radar no sabe discriminar que eso es una reflexión segunda, no sabe discriminar que eso no es un avión de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pinta. Aquí llegamos los ingenieros a decir, bueno, pues vamos a hacer una serie de experimentos en el sentido de que aquellos puntos donde nos parezca que puede ser imposible que haya una aeronave, pues los vamos a quitar y no se los presentamos al controlador. ¿Cómo diría yo? ¿Qué sentido tiene esto en ufología? Pues que cuando diéramos con un caso donde sí hay, por ejemplo, no sé, algo que no esperamos que haya, el radar no lo va a presentar. No lo va a presentar porque está programado para ello. Esto que tenemos aquí es una presentación de un radar, no sé si el ratón se ve, bueno, con el ratón. Aquí esto es una presentación de un radar meteorológico que tiene una cosa muy curiosa. Veis que aquí hay una serie de números, 1, 2, 3, 4, 5, y como veis, en cada uno de ellos hay como una especie de palitos
que están así como si fueran una especie de nubes, pero muy dirigidas. Esto que estamos viendo es un mal funcionamiento del radar, porque esto lo que está haciendo realmente es, en cierto modo, bueno, sí, sin en cierto modo, medir la salida del Sol. La salida del Sol, cuando está muy bajo, tiene una alta carga de electromagnetismo. El radar la recoge y, como veis, hace una especie de rayas que no son ciertas, pero se presentan, ¿no? Entonces, esto exige también un cierto análisis de qué es lo que estamos viendo. Y además este tipo de cosas, en cierto modo, se están poniendo un poco de moda, sobre todo en el tema de la ufología, porque ahora la ufología no es de que te llega un testigo y te he visto algo, sino que alguien ve una foto así en internet, la sube a Rafapal y dice ovnis con formas de cigarro a lo largo de todo Estados Unidos. Y ahora coge tú y demuestra que eso realmente no son ovnis. Bueno, aunque parece de broma, o sea, el tema de la ufología a partir de fotos de satélites, de radares, etcétera, o el típico vídeo demuestra que este vídeo es falso. También, bueno, también tiene su cosa, ¿no? Pero es verdad que yo creo que cada vez se está dando más ese estilo. Otra de las limitaciones del radar. ¿Puede un radar detectar un ovni? Sí, no, depende. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de, como veis, vienen una serie de aeronaves, la aeronave A, la B y la C, y aquí en este círculo esto sería lo que vería el controlador. Veis que dependiendo del punto central, cada uno de los aviones viene hacia el centro. Lo curioso es que este tipo de radares primarios tienen una tasa de actualización entre 4 y 12 segundos, que son 4 son para las zonas que necesitamos un refresco más continuo, como zonas con muchos aeropuertos, con muchas aeronaves, y otras que a lo mejor ocurren cada 10-12 segundos, que bueno, pues son lugares más alejados. El radar, en cierto modo, como decía ya, está diseñado, o por lo menos los radares antiguos, ya iremos viendo que hay variaciones, está diseñado para lo que conocemos nosotros. Una aeronave es un avión que se mueve a 200 km por hora y tarda media hora en cruzar el espacio aéreo, pues con una tasa de actualización de 12 segundos es más que suficiente, porque vamos a tener miles de ecos con él. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si tuviéramos un objeto que es capaz de cruzar el espacio aéreo que muestra este radar en menos de 10 segundos? ¿Vosotros creéis que saldría en el radar? No saldría. Incluso pueden ocurrir dos cosas: que pase por detrás de la reflexión del radar, con lo cual sería totalmente invisible, o que pase delante. Si pasa delante y de pronto deja un pequeño eco, en la siguiente vuelta, como ya no va a estar, ese objeto es invisible. Totalmente. Evidentemente, este tipo de limitaciones se conocen, y entonces llegamos a lo que tener varios puntos de cobertura al radar. Esto que estáis viendo aquí son todas las estaciones de vigilancia aérea que existen en España, y ese tipo de puntos rojos serían como la cobertura que ofrece cada uno. De manera que lo que estamos viendo ahora mismo es una especie de protección de protección que tenemos en España para detectar todas las intrusiones en nuestro espacio aéreo. Cuando hablamos de intrusiones no necesariamente tenéis por qué pensar en temas de alta extrañeza, ovni. Estamos hablando de temas militares, de que otras aeronaves o de que algo extraño, de hecho alien en inglés significa extranjero, penetra en nuestro espacio aéreo. Entonces, como veis, veis todo este tipo de círculos, y ya digo, si una aeronave se mueve a una pequeña velocidad, pues va a seguir siendo vista por muchos radares a la vez, que entre ellos van a fundir la señal y se la va a presentar al controlador. Pero vamos a volver. ¿Hay algo que pueda evadir toda esta información? ¿Hay algo que pueda escapar a estos controles, a estos ojos electrónicos que ponen los militares? Mira, esto que tenéis aquí, pues si lo queréis ver, es una foto de un escuadrón de vigilancia aérea, concretamente uno que está en Mallorca, Puigmayor. Y bueno, esto, el radomo esta gran bola que tenéis aquí, es una protección, y aquí dentro estaría el radar 3D que hay ahora. Concretamente ¿no? Estos son el tipo de radares de los nuevos que tiene el ejército español. Son radares muy buenos, muy potentes, radares que no solamente hacen barrido, sino que hacen seguimiento también. Cuando un radar detecta un objeto, no solamente lo detecta, sino que además tiene otros instrumentos para ir haciendo seguimiento de cada uno de los objetos.
Y bueno, vamos a pasar a otro de los, para mí bastante curiosos, de los funcionamientos extraños del radar. El radar tiene una opción que se llama MTI, que es Moving Target Indicator. ¿Qué significa esto? Que como vosotros veis, mirad, poneros, por ejemplo, cualquiera de las fotos de arriba, pero imagina que sois un radarista, por así decirlo, un controlador aéreo radar, que está en esta pantalla. Y vosotros veis aquí toda una cantidad de ruido, pues aquí hay objetos, todo esto son nubes, etcétera, etcétera. Como veis, estas manchas son tan grandes, en cierto modo, que mantener constantemente la atención sobre esto es cansado durante muchas horas. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Entonces, MTI es una de las opciones que tiene el radar, que lo que hace es comparar qué información radar hay entre dos barridos sucesivos. Entonces, lo que es común en los dos barridos se elimina de la pantalla y entonces lo que hacemos es solamente presentar la diferencia. Como veis, de la fila de arriba a la fila de abajo, la reducción de eco en toda la pantalla es sustancial. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros de pronto tuviéramos una aeronave como la de V, aquellos platillos tan grandes, perfectos, que estaban sobre las ciudades americanas, pero que no se movían, pues el radar llega, compara, esto ya lo tengo, vuelve a comparar, esto ya lo tengo, no lo presento. Con lo cual tú podrías tener un cielo totalmente límpido cuando estás, no sé, pues, cuando físicamente estarías viendo una cosa espantosa sobre tu ciudad. Evidentemente los radares a día de hoy son máquinas muy complejas y el controlador puede a su voluntad poner, o sea, él puede ir jugando con todas con todos los parámetros que le ofrece el radar, y él puede poner el MTI y quitarlo y aumentar la sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas cosas curiosas, ¿no?, de cómo funcionan los radares. Normalmente este tipo de cosas, hombre, puedes jugar con ellas, pero al final un controlador llega, se hace una serie de configuración, la configuración en la que finalmente te sientes más seguro. Yo, todos los controladores que conozco, yo mismo cuando me siento al radar, al final tienes tus manías, esto lo quito, esto lo pongo tal y cual, vale, así me gusta trabajar, porque sabéis que los controladores trabajan a turno y el que vino antes de ti a lo mejor no lo tenía configurado como tú quieres, ¿no? Al final esto, ¿por qué es importante? Porque esto, quien mira esta pantalla es quien está vigilando el espacio aéreo, el espacio aéreo, sea de lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es una de las cosas que ya he dicho, ¿no? Que de cierto modo los radares introducen un sesgo, a veces más importantes, a veces menos, en la información que presentan, porque fundamentalmente están diseñados para detectar nuestra tecnología. Porque además, evidentemente, todos los radares tienen un proceso de desarrollo, un proceso de calibración, y bueno, yo recuerdo, me lo contaba un profesor mío, un controlador, que decía que hace los 60, 70, a veces el eco primario y el eco secundario estaban a 30 millas uno de distancia. Evidentemente esto es para llamar al ingeniero y decir, oye, mira, que si el avión en primario está aquí y el avión en secundario está aquí, que los unáis porque algo no está funcionando, ¿no? Entonces, como voy diciendo todo eso, ¿no?, del MTI, todos esos sesgos que introducen en la imagen, pues estamos hablando de que están diseñados en el fondo para nuestra tecnología, para nuestras aeronaves y bueno, y al final es un producto de nosotros, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a entrar un poco en la etapa más interesante. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que un misil, o vamos a poner un poco a prueba los sistemas que tenemos, ¿no? Aquí a lo mejor cuando hablo de alta extrañeza todos estáis pensando ovni, ¿no? Y estamos pensando como cosas que, bueno, que en el fondo están ahí en el cielo, dando un poco de guerra, y que mueven ríos de tinta en ufología, pero a lo mejor para un militar un ovni no es una cosa como para nosotros es un elemento de una subcultura en el cual está un poco asociado a la creencia extraterrestre, no. Para un ovni, o sea, para un militar, un ovni es un problema de defensa nacional. Es una cosa muy seria, porque primeramente ellos tienen su misión es defender el espacio aéreo. Y significa que si esa es su tarea, nada puede violarlo. Porque además es muy peligroso, en un momento dado, que quien defiende nuestro espacio aéreo empiecen a
o digamos se acostumbrasen a ver ecos o puntos que cruzan el espacio aéreo, pero no les prestemos atención. Recordaréis hace unos años cuando hubo aquella polémica por los vuelos secretos de la CIA. ¿Vosotros pensáis que ese tipo de vuelos no se veían o que ese tipo de vuelos no hacían nada? ¿Qué pensaríais si nuestro ejército dice, bueno, hay una serie de puntos cruzando por encima de nosotros, pero bueno, como ya estamos acostumbrados y no pasa nada, los dejamos pasar? ¿Qué pasa si no fuesen vuelos secretos de la CIA que llevan clandestinamente a, no sé, a prisioneros, a cárceles secretas? ¿Qué pasa si fueran armas, ¿no? Entonces, un poco vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar que de lo que hablamos, estos fenómenos de alta extrañeza, un ovni, es un ICBM, un misil balístico intercontinental. Eso quizás pueden ser de las armas más mortíferas que ha desarrollado el hombre, pero son tremendamente avanzadas y tremendamente rápidas. Tienen una velocidad, concretamente este que voy a hablar, el Minuteman 30, que tiene una velocidad de 24.000 km/h. Quizás sea lo más parecido que ha diseñado el hombre con respecto a ese otro tipo de máquinas que queremos estudiar y que son como tan esquivas, ¿no? Como digo aquí, el tiempo de vuelo de un misil de estos en España, de cruzar aproximadamente los 1.000 kilómetros que tiene ancho de España, pueden ser 2 minutos y medio. O sea, prácticamente cuando el controlador lo ve ya no está. Y además es una cosa que se me ha olvidado decir, es que un radar primario, los radares, cuando detectan un objeto necesitan una serie de barridos para ir estimando su posición, ir estimando su velocidad y ir adelantando hacia donde van. Al principio no sale. Entonces, un aparato que tarda 2 minutos y medio en cruzar el cielo aéreo español, para nosotros, no voy a decir que sea indetectable, porque luego veremos que desde que se conocen estas tecnologías, los gobiernos también han ido tratando de desarrollar la contramedida. Pero evidentemente esto es un problema tremendo para la seguridad. Y si hay otro tipo de objetos que son capaces de emular este tipo de comportamientos, a los militares les importa. Claro que sí. Además, mira, una de las cosas más curiosas de los misiles intercontinentales es que tardan 20 minutos en volar desde ciertas partes de Rusia a Estados Unidos. Eso significa que cuando los detectan, a lo mejor los detectan unos 10 minutos después del despegue. Eso significa de que tú tienes 10 minutos para poner en marcha un protocolo que o bien paralizas ese país o empieza la Tercera Guerra Mundial. O sea, los tiempos de detección para los escudos de misiles son tan rápidos que quien tiene la responsabilidad de parar ese tipo de cosas es una presión tremenda. Tienes 10 minutos para reaccionar, es decir, que sí o que no. Esto es un poquito rápidamente cómo funciona un ICBM. Lo digo un poco por cultura. No vuelan recto, sino que llegan hasta la estratosfera, o sea, llegan fuera de la atmósfera. Tienen una serie de etapas y luego se abren, ¿no? Y vamos a verlo mejor para que os hagáis una idea. Me parece que no hay sonido. Este no es el sonido, Sí, no te preocupes.
Y esto que tenemos aquí, esto es la reentrada de uno de estos misiles en la atmósfera. Como veis, esto es un misil de múltiples ojivas nucleares, cada uno de los rayitos que veis es una ojiva, y aproximadamente cada una de estas ojivas tiene alrededor de 20 veces la potencia de las bombas que se tiraron sobre Hiroshima y 5 minutos. Pues no hemos ni... Bueno, ¿qué os quería decir? Esta era una manera de mostraros qué importancia tiene el tema para el tema ufológico, el tema de detectar el tema de los ovnis para los militares, porque, como digo, luego se desarrollaron escudos antimisiles y hay toda una tecnología que en Estados Unidos, de cierta conspiración, se hizo un escudo antimisiles en la cual decían que quizás estuviera más orientado a detectar ovnis o a detectar, bueno, como pensamos aquí, por lo del tema de los misiles, como hemos visto ahí, ¿no? Alerta temprana, gran paranoia, y bueno, ¿detectan los ovnis? ¿Sí o no? Esto que mostramos ahora es parte del escudo antimisiles de Estados Unidos, que es un tipo de detección mejorada. Por ejemplo, en España no tenemos esto. Si uno de los misiles que hemos visto viniera sobre España, no lo comen entero porque directamente no podemos, ¿no? Esta es una base en Estados Unidos que tiene este tipo de radar con el cual se detectan los misiles siguientes. Y esto, bueno, pues una consola, ¿no? Veis aquí parte de Estados Unidos y todo el trozo de cobertura radar. Bueno, una serie de anécdotas que no ya vamos a contar. Esta es la fragata Álvaro de Bazán, donde tienen en España un sistema parecido de detección, no de ataque, contra este tipo de misiles. Y por último también quería decir que, bueno, el tema de los misiles también se presta mucho, o sea, tiende a confundirse mucho con el tema ovni. Todas estas fotos que tenemos aquí no son ovnis, todas son misiles. Y bueno, esto no lo vamos a ver. Y bueno, me quedan 5 minutos, evidentemente se me ha ido el tiempo muchísimo, pero vamos a hacer una cosa. Y es, con todos los datos que nosotros tenemos a lo largo del tema de ufología, casos aquellos de alta extrañeza, bien desclasificados, bien contados por personas. El problema es que sí hay casos casos ovni en el cual se cumplen absolutamente todas las pautas, o sea, todas las pautas, no, todas las combinaciones. Hay casos ovni que tienen lectura radar, casos ovni que hay identificación visual pero que no tienen lectura radar. Vamos a ver un pequeño ejemplo en estos 5 minutos y luego ya pues en el tema de preguntas. Vale, pues este no va tampoco. Sí, yo pasé por Valencia, por encima de Valencia, no vi nada. En el radar no aparecía ningún eco. No había ecos de otros aviones porque se habían encargado de separar el tráfico civil que pudiese haber en la zona. En un momento me pareció ver una luz hacia el sur, hacia el mar, una luz hacia el mar. Y bueno, pues dirígete ahí a ver si ves algo. Vi pues delante de mí y un poquito más bajo, si yo iba a 20.000 pies, podría pensar que eso estaba a 18.000, 19.000 pies. O sea, lo veía un poquito por debajo del horizonte y delante tenemos una luz que roja, donde ahora es blanca, pero no era una luz intermitente, ¿no? Iba variando poco a poco, sí, de pronto la veías roja, de pronto la veías blanca, ¿sabes? Y la veías verde también. Entonces, luego, pues ahí la estoy viendo. Entonces, viéndola ahí, pues, utilicé los modos radar que tenía el avión, pues para ver si lo detectaba algo ya, enfocando directamente a esa luz que veía, pero nada, en el radar no aparece. En el radar no aparecía nada. Curiosamente, no solamente se usan los radares, también hay otra parte más rápida que son temas infrarrojos, ¿no? En la Tierra tenemos aviones que tienen ciertas herramientas para evitar la detección radar, pero no para detectar la reflexión, los infrarrojos, ¿no?
Por ejemplo, uno de esos casos es un avión que tenemos, el F-22, que, bueno, pues también hay otro, me parece que era el 117, y este tipo de aviones lo que tienen es una especie de pintura especial que hace que absorbe las llamadas, las reflexiones radar, pero este tipo de aviones se dejaron de usar especialmente en Yugoslavia, 29 de marzo de 1999, porque bueno, esto parecía que estaba muy en boga hasta que diseñaron unos misiles que hacen seguimiento infrarrojo, apuntaron a las toberas y derribaron en Rusia, en Yugoslavia, derribó un F-117 americano. ¿Qué ocurre con esto? Que también tenemos bastantes lecturas de radares, o sea, de ovnis, con el tema infrarrojo, ¿no? No lo voy a poner entero, pero hay otro caso que os deberá, yo creo que a la mayoría os suena, y son los ovnis de Campeche, de la Fuerza Aérea. Esto que estamos viendo son está tomado con una cámara infrarroja. Una cámara infrarroja que lo que hace es detectar el calor, que es básicamente lo que hacen los infrarrojos. Pero esto